Retomando entonces lo que quedó en el corte en la primera parte de este segundo encuentro de tutoría, es que precisamente aparecen desafíos a la hora de pensar la tarea o nuestra tarea como educadores, como docentes. Bueno, cuál es el sentido de pensar y qué importante que es ser conscientes y tener claro cuál es nuestra idea de lo que implica conocer, porque desde allí seguramente van a devenir o van a encontrar sentido nuestras propuestas y nuestras tareas de enseñanza, ¿no? Por eso es interesante inclusive revisar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de que en el diseño curricular y en la propuesta de la formación docente o de la formación inicial aparezca este espacio curricular en el formato de módulo, que es conocimiento, como un espacio más en la formación que intenta brindar herramientas, co-construir con nosotros precisamente la idea de qué es conocer. ¿Qué se pone en juego a la hora de conocer? ¿Y qué es lo que se propicia desde la escuela para habilitar y propiciar procesos de aprendizaje en miras a determinadas lógicas de conocimiento, ¿no? Por eso la invitación y el primer interrogante de nuestro eje, que es conocer. Algo de esto ustedes Mari, ya... ¿Sí? Perdón, no te ves. ¿No? No importa, no creo que No, sea no te muy... ves y me da como una tristeza. No, ahí estoy. Es como que siento una voz del más allá. ¡Ay, ahí está! Sí. Una voz en más. Eso suena tenebroso. Sí, suena tenebroso. Sí, con la prisa arranqué y no habilité la cámara. Ahí está. Sí, gracias, Betiana. Ahí activé. Bueno, decíamos entonces que qué interesante, como primer eje de trabajo, comenzar a dimensionar qué implica conocer y cuál es el sentido de pensar en el conocimiento dentro de los espacios escolares y no escolares, ¿no? Pensando inclusive en la complejidad y en lo amplio del término educar. Para pensar estas categorías que nos propone el autor seleccionado, tomamos un ejemplo de algún recorte de nuestra historia que se lo queríamos proponer para seguir discutiendo sobre estas categorías y sobre lo que ustedes han elaborado a continuación. Pero antes, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Yo quería como agregar algo, pero si alguien quiere preguntar o comentar. ¿No? ¿Sí? Bueno, esto es lo que pasa en el aula, digamos, ¿no? Que no lo Solo con el silencio. aula hacemos... No lo silencio, sino me refería a esto de la riqueza de no poder ver los gestos, las caras, los cuerpos, que dicen mucho, ¿no? Y por ahí, desde el otro lado de la pantalla, es muy difícil. Bueno, parece que te damos el lugar nomás, Pau. Sí, bueno, no, yo lo que quería, como por ahí para arrancar como estuvimos viendo, bueno, como en el primer encuentro que tuvimos fue más así como una presentación, contar el contexto, bueno, las condiciones, ¿no? Esto de que ustedes rindan libres, se presenten en la mesa, todo eso. Esta sería como la primer puesta en común o de más tiempo, ¿no? En la otra reunión tuvimos un ratito muy cortito para eso. Y nosotros arrancamos escuchándolos a ustedes porque si estuviéramos presentes en el aula, todo esto que ustedes fueron diciendo y que nosotros tomamos como apuntes, lo estaríamos anotando en el pizarrón, ¿no? Y no es porque nosotras no tuviéramos nada que decir, porque a veces me pasa en el aula que cuando tomo apuntes de todo lo que dicen los alumnos, dicen, bueno, pero ¿y cuál es la respuesta? ¿No? Como si hubiera una respuesta que no pudiera ser por parte de ustedes elaborada. Y la respuesta es todo esto,
que fuimos anotando, todo esto que ustedes dijeron y seguramente un montón de cosas más que podemos sumar, porque nada de lo que mencionaron está como por fuera de los marcos que Volnow establece, ¿no? De los acercamientos que Volnow establece en relación a qué es el conocimiento. ¿Por qué pasa eso? Porque a este hombre no le interesa dar una respuesta así acotada. El conocimiento es X y B más C y D. No le interesa hacer eso, porque justamente cuando vean el libro, digamos, el título del libro, se llama Introducción a la filosofía del conocimiento. O sea, si es la filosofía del conocimiento es porque es algo de lo que hay que preguntarse, de lo que hay que indagar. Filosofía es justamente eso, ¿no? Una indagación. ¿Hay alguien que habló? ¿Qué quiere decir algo? ¿No? No, me parece escuchar algo por eso, para que aprovechar y escucharla. Querer, no sé si me escuchan. Hola, sí. Hola, Dalí. Estoy participando, creo que está activado el micrófono. Ah, está bien, está bien. ¿Querías decir algo? No, sí, o sea, solo quería consultar el tema de las materias que dieron la primera vez. ¿Eso se muestra ahora? Porque yo todavía no he hecho nada. Que no hiciste nada en relación a qué, perdón. Ah, de actividades. No, está bien. Sí, nosotros hicimos en la clase pasada como una presentación, como decíamos recién, y dimos como una consigna de 3 puntos para empezar a trabajar y a conversar hoy, que es, viste, lo que arrancamos a poner en común al inicio de la clase. Es eso, así que lo podemos, como vos estás en el grupo de WhatsApp. Sí, ayer nomás me incorporaron. Bueno, buenísimo, lo podemos volver a subir y después vamos a subir también esta clase y el material a medida que lo vayamos teniendo ahí y en otros espacios, o sea, por la plataforma también, así que no tengas problema. Esto es como que recién estamos como arrancando y presentando un autor porque ustedes trabajaron o había una propuesta para trabajar 2 citas nada más, y la idea es que ustedes ahora puedan abarcar el resto del texto. Claro, buenísimo, sí, eso es. Disculpa. Genial, buenísimo. No hay problema, no hay problema. Bueno, lo que les decía es que es esto, ¿no? Que nosotras estamos retomando lo que ustedes dicen o lo que ustedes consultan, porque va por ese camino, ¿no? Así que no es que estamos como rellenando una clase o algo por el estilo, sino que lo que estamos haciendo es como acompañando esos fundamentos que nos van a servir para también podernos nosotras formular la pregunta de qué es el conocimiento. No interesándonos tanto cuál sea la respuesta, como si hubiera una sola y verdadera, como varias de ustedes mencionaban, como bueno, entonces ¿cuál es lo verdadero? Volnow va a ofrecer una propuesta, ¿no? De qué es lo verdadero para él, que seguramente ahora ustedes la puedan como reforzar o ir armando. Y después cada una de ustedes tendrá otra, y que con el paso del tiempo, dado que el conocimiento es espacio-temporal, irá cambiando y transformándose en otra cosa, o mejorándose a medida que ustedes obtengan más conocimiento, más información, más reflexiones, más diálogo con otros, más experiencias, como mencionaba alguien, el conocer a partir de las experiencias, Elizabeth, que acá lo tengo notado. Bueno, eso, no quería sumar eso nada más. Bien. En este sentido, cuando nosotros pensamos en qué es conocer, lo pensamos fundamentalmente en términos de construcción con otros, ¿no? Con otras, con otros, claramente, y esa construcción con otros claramente va a ser situado en un contexto, en un momento histórico, en un espacio determinado, ¿no? Y esto es lo que nos ayuda efectivamente a afirmar de que el conocimiento es una construcción social e histórica, ¿no? De esto, digamos, ¿qué hace la escuela? ¿No? ¿Por qué nos interesa? ¿Y cuáles son aquellos conocimientos y aquellos saberes que se propician y circulan o se habilitan dentro de los espacios escolares porque se asumen legítimos? ¿No? ¿Qué recorte social y cultural circula efectivamente por nuestras aulas? ¿Qué debates? ¿Qué preguntas? ¿No? Digamos, es muy reciente claramente la idea de habilitar
preguntas más que afirmaciones dentro de las aulas, pareciera, ¿no? Se construye el saber, ¿no? Se dice, asociada a la idea de que tiene que haber una verdad, ¿no? Una elaboración fundada, ¿no? Ahora, esas fundamentaciones, esos argumentos, esas explicaciones, ¿sí? Van a estar claramente en determinado contexto y en determinado momento, tanto de la historicidad del sujeto que conoce, como del grupo social del que forma parte, en el cual está incluido o excluido, ¿no? Y acá aparecen otros elementos interesantes para poder pensar, los sentidos de la escuela y el sentido del aula como espacio de construcción de conocimiento, fundamentalmente con otros, pero al mismo tiempo situado en un contexto histórico, social, con tensiones, con intereses, con relaciones de poder. Para poder pensar entonces estas ideas y estas categorías, les vamos a compartir un PowerPoint que nos interpele y que nos ayude a pensar, ¿no? Desde un ejemplo concreto propio de nuestra historia, ¿sí? De la humanidad, que nos ayude a efectivamente encontrar otras explicaciones, otros interrogantes respecto de qué implica entonces conocer. Ahora entonces yo voy acá, compartir pantalla, y arrancamos con esta propuesta. Ahí va. Ahí va. ¿Escuchamos, Pau? Sí, ahí, bueno, la idea era un poco como poder bajar a modo de ejemplo lo que estuvimos conversando y lo que Borno agrega. Hay algunos elementos que aparecieron y que, bueno, si nos extendiéramos en el tiempo y los explicáramos o los pusiéramos en común, nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Pero aparecen otras palabras y otros conceptos que ustedes mencionaron como muy al pasar y que por ahí no los hemos retomado, los retomamos muy así raudamente, pero creo o creemos que nos puede servir como bajarlo a un caso concreto, así como bajamos a un ejemplo que mencionó Joana, hablando esto de las relaciones entre los géneros y cómo eso cambia con el paso del tiempo, y eso sería como un ejemplo de lo que para Volnau de alguna manera es el conocer, o representaría algo en relación a eso. Nosotras tomamos un ejemplo de la historia de la humanidad que está relacionado con un matemático, que es Galileo Galilei. ¿Por qué lo tomamos? Porque este hombre como nos pareció que es representativo de lo que el autor menciona que sucede en relación al conocimiento, ¿no? Primero, bueno, Galileo, en la segunda de las diapositivas hay un retrato del hombre, y lo que es un retrato, porque en esa época no había fotografía, así que un modo de retratar y de que quede para la posteridad imagen de la persona, o que tenía el recurso económico para poder pagarlo, o que era lo suficientemente importante y conocido, como fue el caso de Galileo, era alrededor de esto, ¿no? de los retratos pintados. Galileo entonces es un matemático italiano, ¿sí? Que es más o menos a fines del 1500, ese es el momento en que está situado. ¿Será que podemos ver, Mariana, la segunda diapositiva para que vean más grande? Porque ahí como que se intuye de tan lejito. A ver. Ahí va. Se te calentó mucho. ¿Ahí? Yo no la veo, pero yo. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Ustedes lo ven? Se ve No se ve la segunda. Primera diapositiva. A ver. No, profe, es que está escrito. No importa. Después se los compartimos si no.
Si no, Pero, tiene que activar el modo de presentación. Ahí abajo a la derecha tiene que dar el clic como en un televisorcito que hay, le va a aparecer en grande y van a ir pasando. A ver. Sí, están. Están. bueno, ¿Pero no están viendo mi escritorio? No. no, evidentemente estamos, lo que se muestra es la primera diapositiva. Oh, ¿La carátula solamente? sí, Ajá. Ahí. Queda la segunda diapositiva ahí a la izquierda. No Ajá. aparece. Quedó re bueno. No. ¿Sabes cómo se lo puse yo? Se lo saqué a esto y se lo volví a poner. Dejale 2. Te podés armar otro y dejarle 2 y pasárselo a ver ahí, un coso por acá y otro por acá y lo atás, los juntás atrás y los atás. Y ahí te queda bien pegado, bien agarrado. ¿Entendiste? me Ahí encantó va. la explicación del atado. ¡Ay! Estoy con el audio, perdón. No pasa Muy nada. bien. Y nos da así como un poco de humor al contexto y nos imaginamos que será lo de lo atás de cada extremo y queda atado. ¿Ahí se ve? A ver. A mí me figura como compartiendo pantalla. No, no se ve. Ahí está, sí, no, ahí se Ahora fue. sí. Oh. Ahora sí se ve. ¿Ahí? No, ahí volvió a la primera Se ve diapositiva. otra vez la primera diapositiva ahí. Profe, Sí. haga clic, ahí está, Ahí está, ahí está. ahí se ve. Ahí estaba, bueno, era solamente para que vean el retrato, tanta historia. Pero me parecía importante porque como somos una cultura de la imagen, para que vean que este hombre fue un ser vivo, exactamente, y bueno, y este Galileo fue, como les decía, un matemático, fue una persona que fue profesor en distintas universidades en Italia, y en algún momento empezó a tener como ciertas curiosidades en relación a los astros, ¿no? Empezó a ver ciertos posicionamientos de algunas estrellas o de movimiento de algunos astros que le dio la sospecha de que la idea del geocentrismo no era tan así. ¿Y qué es eso exactamente? En ese momento histórico había una idea de que la Tierra era el centro del universo. ¿Eso qué quiere decir? De que todos los otros planetas y todas las otras estrellas se encontraban alrededor de este astro que era central. Imaginémonos que si para ese momento histórico la Tierra era el centro del universo, evidentemente teníamos como humanos un lugar súper preponderante, ¿no? Para el resto del universo. Éramos los que podíamos con todo, ¿no? Porque estábamos en el centro. Y esa idea estaba justificada por el poder político y económico del momento, que fue la Iglesia. Así que en ese contexto se encuentra Galileo. Y Galileo tiene ciertas sospechas de que esta idea del geocentrismo, de que la Tierra está quieta en un punto fijo y que todo lo demás se mueve alrededor de él, no es tan certera. Pero ¿qué pasa? No tiene modo de poder justificarlo. No encuentra una demostración, o como dicen ustedes y que menciona Volnau, no encuentra un fundamento, no encuentra cómo demostrarle al mundo que lo que él opina es certero. ¿Sí? Y entonces que justamente en esa época aparece la invención del telescopio. El telescopio no es como lo conocemos ahora, sino que es como se encuentra en la imagen que está ahí en la diapositiva, un tubo básicamente con 2 lentes. Los 2 lentes acercaban una serie de kilómetros, algo que se veía siempre, que siempre se vio a lo lejos a los ojos del hombre. Pensemos lo que debe haber generado el telescopio en ese momento histórico, ¿no? Porque imaginémonos, toda la vida los seres humanos conocieron a partir de la vista y del resto de los sentidos. Para alguien como Aristóteles, que fue un filósofo muy importante en la época y del que esta gente de la opinión del común en ese momento histórico se fundaba, Aristóteles decía que todo lo que podíamos conocer era certero, era verdadero, y lo podíamos conocer a partir de nuestros sentidos. Entonces surge el telescopio, que ve diferente a lo que ve el ojo humano. Por lo tanto,
las opiniones del momento y la iglesia en el momento no veía con muy buenos ojos la invención del telescopio, porque veía algo distinto de lo que Aristóteles siempre había dicho que era el modo de ver adecuado de las cosas, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Galileo se entera de que existe este telescopio a través de una charla por carta con otros intelectuales de la época, y el tipo se inventa uno. Compra unas lentes, ¿no? Las pule, que era algo que se hacía en la época, y no solamente toma 2 lentes, sino que toma más. Entonces, se extuplica, digamos, el número de lentes, y por lo tanto hace que lo que se veía a unos pocos kilómetros se pueda ver mucho más lejos todavía y con más claridad. Y así, Galileo lo que hace es dispara ese telescopio hacia el cielo, y se encuentra con otra situación, con otra realidad. Si pasamos a la diapositiva siguiente, se van a encontrar, que es la única imagen que encontré que me pareció que estaba piola en internet, ese era el modo en que el hombre creía, y digo el hombre porque es como lo explican en la época, ¿no? No es la mujer, no son las mujeres ni los hombres, es el hombre el que conoce, y se encuentra, y este era el modo de pensar el cosmos de esa época. La Tierra en el centro, como ustedes pueden ver, alrededor una serie de lo que ellos llamaban planetas, que después se descubre con el paso del tiempo que no es así, o se reinterpreta que eso no es así al poder mirar mejor. Y lo que ven ustedes afuera de todo es un conjunto de estrellas que para la mirada platónica y aristotélica de la época, que es como la mirada filosófica, teórica más importante de la época, esas estrellas estaban fijas, no se movían. La Tierra estaba fija, tampoco se movía, y todo lo que estaba alrededor, esos planetas, se encuentran como en el medio, contenidos entre la Tierra y las estrellas, y son las que se mueven en órbita, perfectamente circulares, ¿sí? Por eso ahí en la izquierda puse abajo, dice movimiento circular uniforme, porque era la idea que existía el conocer el sistema solar de ese momento histórico, que tiene como consecuencias, como decía creo que Ángela, que tiene consecuencias políticas, económicas, ¿no? O sea, como se retroalimenta, ¿no? Entre sí. Y en la diapositiva siguiente vemos que es como, esto es lo que sucede cuando Galileo descubre de que en realidad no hay algo así como la Tierra en el centro, sino que se suma una idea de una teoría que ya existía, que era la teoría copernicana, ¿no? En donde, ¿qué es lo que dice esta teoría? En realidad, lo que nos movemos, también somos nosotros como si fuéramos un planeta más. No todo se mueve de forma perfecta, vieron que en la imagen de la derecha es todo como un poco más caótico. ¿Por qué? Porque hay estrellas fugaces, porque hay en realidad cúmulos de estrellas y no una estrella independiente y separada una de otra prolijamente, porque lo que está en el centro es el Sol y hay otros planetas que giran, y giran de manera elíptica, aunque el descubrimiento de la elipsis fue posterior. Bueno, hay otras situaciones que no hacen a la perfección de lo circular y de lo uniforme, y Galileo fue uno de los primeros que se animó a sostener esta teoría copernicana. Copérnico es de unos 20 años antes que él, muere sin ser comprendido para nada, en el sentido de que como no era algo propio de la época el conocimiento de Copérnico, nadie le dio mucha bolilla, y tanto es así que él ni siquiera se anima a publicar lo que estuvo investigando durante 20 años, ¿no? Sino que lo publican una vez de él muerto. Y Galileo es uno de los primeros matemáticos y filósofos que lo retoma y que lo sostiene. ¿Y eso qué le lleva a él? A tener un problema con la iglesia, obviamente, ¿no? Por esto que les venía mencionando anteriormente. Y no es porque sea por la iglesia, porque digamos, no hay ninguna valoración mía personal en esto, sino que estoy como contando una situación que se generó en ese momento con Galileo. Es interesante porque Galileo tiene que salir a pedir disculpas públicas por decir que la Tierra no es el centro del universo, sino que el universo está conformado de otra manera. Pide disculpas públicas y nunca más pudo volver a escribir a lo largo de su vida, ¿sí? Fue como, digamos, una pena. No sé si por ahí han escuchado la palabra Inquisición, pero en esa época, bueno, la Inquisición tenía mucha preponderancia, ¿no? Era como el sistema coercitivo de la Iglesia, y justamente, bueno, a él le aplicaron esa
pena, tuvo que salir a pedir las disculpas públicas, porque la otra opción, bueno, era la muerte, y, bueno, y él decidió asumir las disculpas y ser consecuente con eso. Y es muy interesante porque al día de hoy, esa mirada de Galileo de ese momento nos sirve a nosotros, nos ha cambiado totalmente la cabeza, ¿no? Él fue, junto con otros filósofos, el iniciador de lo que fue la modernidad, o sea, el cambio de mirada del mundo, del conocer el mundo de una manera religiosa a una manera racional, ¿sí? A una manera de un saber fundado. Él fue uno de los motivadores de algo que después otras personas sostienen y que se han reproducido, que es la del método científico, la de querer fundamentar o necesitar fundamentar con una demostración científica, algo que uno afirma que es verdadero en el mundo, ¿no? Así que y no solo esto, sino que aparte, bueno, obviamente corre a la iglesia de un lugar de saber, ¿sí? Lo pone en un lugar más desde la creencia, y que por lo tanto, digamos, la relación y el juego de poder cambia, ¿no? En ese contexto. Nos parecía interesante como tomar el ejemplo de Galileo como para que es simplemente como una aproximación, o sea, se los estoy contando así como rápido y mal. Nosotros ahí le proponemos 2 lecturas que son como para acercarse, fueron las que nos parecieron dentro de las lecturas menos prolíferas y largas y complejas y qué sé yo, nos parecieron como las más adecuadas en relación al contenido que tienen y al modo de plantearlo, porque hay un montón de material sobre Galileo que como que la pifian en muchas cosas, en muchas aseveraciones que hacen sobre el matemático, y ahí lo que les pedimos, o la actividad que les proponemos, es que usen los conceptos de Volnau, los que estuvimos mencionando a lo largo de esta clase, los que ustedes pueden recuperar de las citas, sobre todo en las citas está como todo junto, sintetizado, ¿sí? Para explicar la experiencia de conocimiento, tal como yo se las conté ahora, rápido y mal, ustedes las pueden retomar lo que les parezca valioso, que le haya servido para avanzar en el conocimiento a Galileo y a la humanidad misma, digamos, y que lo puedan atravesar con los conceptos de Volnau. Es algo así como si se pusieran las lentes de Volnau e intentaran ver la vida o la experiencia de conocimiento de Galileo desde esa mirada de este autor. Bueno, ¿quieren preguntar algo? ¿La consigna se entendió? ¿Lo que quieran decir? Consulta, en base a todo lo que explicaste, o sea que nosotros tenemos que leer esos artículos, por así decirlo, que están en la proyección y explicarlo, o sea, la manera en que nosotros lo vemos como él también vio la vida, ¿no? Claro, sí, nosotras lo que le vamos a proponer con Mariana, además de esta primera actividad, es que puedan avanzar en la lectura de los textos de Volnau. Obviamente no es el libro completo, sino que son 2 apartados solamente, y me parece que eso, digamos, leerlo más en su conjunto al autor, que es parte de lo que estuvimos hablando acá, así que si esto se entendió es como que les sirve a ustedes de base, les va a ayudar a poder armar esta consigna con Galileo. Es como tomar un ejemplo, ¿no? Se nos ocurrió Galileo, podría haber sido cualquier otra cosa. Pero es como para que ustedes puedan como tratar de explicarlo desde la mirada de este autor, sí. Sí, claro, sí, entendí. Bien, buenísimo. Profe, le hago una consulta. El libro, ¿es el que está ahí en biblioteca que dice Introducción a la Filosofía? De ese libro, tenemos que leerlo todo? ¿Cuál es la bibliografía, digamos, obligatoria que tendríamos que tener? La bibliografía es la de, bueno, la de este autor sobre la que estuvimos hoy charlando y que ustedes estuvieron trabajando con las 2 citas primeras, y les va a llegar la referencia, pero si quieren se las decimos ahora. Ustedes van a tener que leer solamente 2 apartados, es decir, serían como 2 subcapítulos del capítulo número 6, que se llama La opinión.
ese capítulo tiene 7 apartados u 8, ahora no me acuerdo, y ustedes solo tienen que leer 2, ¿sí? El apartado número 5, ya les digo el nombre, por si los orienta, que se llama Crítica a la opinión imperante, crítica a la opinión imperante, y el apartado número 7 del capítulo 6, que se llama La función crítica del conocimiento. Sí, nosotros ahí, junto con esta actividad que recién les proponíamos, que la pusimos así como cierre de lo que les pusimos en común sobre Galileo, les vamos a sumar, son una serie de preguntas que están divididas por apartados, ¿no? Una es sobre el apartado 5 para que no se hagan tanto lío y que les ayude como a organizarse un poco, y otra es el apartado 7. Y va en consonancia con esto que estuvimos dialogando hoy, así que espero que les sirva así de base. Igual, obviamente nos pueden consultar todo lo que sea necesario para que puedan sacarse de dudas o armar mejor algo o lo que sea, ¿sí? Mari, no Una sé consulta. si querías... A ver. Sí, perdón. Sí, Perdón, no, era si lo tenemos que armar en forma de texto o más en forma de una opinión acerca de esto que estamos hablando. En términos de una opinión fundada. Interesante. No, digamos, en esto de la construcción que vaya, y la lógica de escritura que vaya teniendo cada una, digamos. La idea de presentar las guías de lectura, digamos, precisamente es para orientar en qué aspectos consideramos nosotras que pueden ser relevantes para seguir pensando la propuesta completa del espacio curricular, ¿no? En estos 2 primeros apartados, fíjense que efectivamente nosotras proponemos el libro, ponemos a disposición el libro, para ver si genera algún tipo de curiosidad, de duda, de intriga, que recorren del libro completo, pero nos parece que de este libro la selección inicial está puesta en este capítulo, que sería el capítulo 6, y dentro de ese capítulo los apartados 5 y 7, porque desde allí se comienzan a problematizar algunas cuestiones que ya lo fuimos haciendo a partir de las 2 citas que seleccionamos el encuentro pasado y que recuperamos hoy. Lo que a nosotras nos parece interesante es que, y aquí vamos a coincidir con lo que nos propone Bolno, ¿no? Por eso lo seleccionamos, de que efectivamente forjarse una opinión propia es siempre un logro particular que exige del hombre un considerable esfuerzo. Y me parece que en este escenario de pandemia, fíjense, ¿no? Traspolamos, dijimos de Bolno allá a fines del siglo XIX, hoy 2020, nos parecía relevante recuperar sus aportes para poder pensar cuál es el esfuerzo en términos de tiempo, en términos del esfuerzo de, tenemos acá compañeras con las familias, ¿no? Dentro de las casas en este escenario, que, digamos, están realizando todo un esfuerzo para avanzar en sus construcciones de conocimiento. Y desde este espacio que tiene esta denominación, nos parece importante, bueno, revalorizar este esfuerzo, que ustedes tengan la palabra para aproximarnos a la idea de conocimiento y vayamos transitando de manera más colectiva estas construcciones y estas aproximaciones, que es el desafío de la escuela, ¿no? Pensando que sería nuestro eje formativo. Uno siempre enseña y aprende colectivamente, en grupos, en espacios más colectivos, y hoy en el confinamiento estamos, digamos, en un escenario con nuestro grupo de pertenencia familiar, y nos parecía importante ver cuáles son estos esfuerzos, y qué esfuerzos implican, y qué variables se ponen en juego cuando proponemos preguntarnos y encontrar más preguntas y más respuestas al enunciado que es conocer. Por eso nos parece que puede ser en prosa, que puede ser un texto siguiendo el punteo de los ítems, con lo que ustedes se sientan más cómodos, porque además recién nos estamos conociendo desde la virtualidad y vamos a tratar de acompañarlas de la mejor manera posible en sus recorridos, ¿no? Tratando de respetar también sus tiempos, sus espacios y sus propios procesos. Así que no sé si contesté, Sime.
Pero la idea sería que nos vayan enviando las producciones por mensajería interna, y que nos vamos a tomar este encuentro y el otro para que si surgen dudas también lo puedan ir presentando. O sea que tendríamos como un plazo de 2 semanas para la presentación de este primera guía de lectura. Ah, bueno, genial, gracias. ¿Sí? Nos Profe. queda, sí, un minutito. Yo quería, Sí. discúlpame, yo te quería consultar en dónde estaba esta guía de lectura. ¿En dónde la puedo encontrar? Sí, ahora vamos a subir la guía de lectura al grupo y la subimos al aula primer año 2020 en el archivo que hice, en la carpeta que hice conocimiento. Ahí estamos subiendo todas las guías en PDF y en Word, y si no, las mandamos se las podemos mandar por mensajería interna también. Pero también lo vamos a subir al grupo. Buenísimo, incluso, gracias. perdón, Sí, Pa. incluso también el